Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo están? La gente está llegando, nuestro compañero del foro está dando los accesos. Bueno, agradecemos su interés por acompañarnos en esta mañana. Vamos a esperar unos minuticos más e iniciamos. Entonces, bueno, les pedimos paciencia y todavía tienen tiempito como para irse por un cafecito, tener el cafecito listo ahí y en unos cuantos minutos ya empezamos. ¿Listo?
Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta época pandémica. Bueno, voy a entrar en materia de una vez. Bueno, tal vez con una cuestión anterior. Me gustaría que aprovecháramos la plataforma para hacer esto un poco más conversado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención, no duden en hacerla eh, en el momento en el que les parezca adecuado. Entonces, entrando, bueno, respecto a estos textos de Colette Soler, nosotros este ya es del cuarto coloquio, hemos tratado la clase uno y la clase 2 anteriormente. Em, Vemos como Colette Soler está siguiendo un camino de alguna forma hacia la angustia, ¿no? En la primera clase, si la tienen presente, si la leyeron, recordarán que ella nos habla y nos empieza hablando sobre los pánicos, sobre cómo los pánicos se configuran, trae a colación cuestiones sobre el acontecimiento, sobre el desorden que genera un acontecimiento, el desorden en nuestro mundo, ¿no? Que es la razón por la que en el foro hemos decidido, a fin de cuentas, tratar el texto de Advenimientos de lo Real y tratar este tema, ¿no? En última instancia. En la segunda clase, Soler empieza a encaminarse un poco más hacia los miedos, hacia qué son los miedos, o no tanto qué son los miedos, sino cómo los podemos encontrar. Entonces, por un lado nos habla de las pesadillas, también nos habla de cómo poner la vida en juego, ¿no? Recordando cuando Freud decía, si cuando estoy el malestar en la cultura, que la vida tiene un valor es porque se puede apostar. Entonces, el miedo también es un juego, es algo que se busca, tal vez algo controlado. En esta tercera, eh, nos va a empezar a encaminar hacia lo que es la fobia, ¿no? Entonces, pues voy a hacer una reconstrucción del texto con algunas cuestiones y pues empiezo por esto. Entonces, bueno, hasta ahora hemos hablado sobre los miedos expresados en la fobia, en el pánico, en la angustia. Estos miedos aparecen en lo social, mostrando relaciones precisas como la que tiene la fobia con el odio, por ejemplo, de lo cual es muestra la xenofobia. Solo trata Colette Soler cuando se habla precisamente de estas fobias, ¿no? Que a pesar de que asumimos que hay un miedo, pues evidentemente hay un anclaje entre la fobia y el odio, ¿no? El odio no lo desarrolla mucho acá, pero el odio lo podemos ver en términos de la invasión de algo extranjero de alguna forma, sin ahondar si debe ser exterminado, expulsado, pero hay algo en esta fobia social, al menos, que no es la misma estructural que implica un anclaje precisamente entre el odio y el miedo. Entonces, pues en estos casos aparece un odio que toma, o que más bien tiende a ser velado, ¿no? La xenofobia muchas veces no es algo que uno pueda decir, acepta claramente, ¿no? Detrás aparecen muchas cosas. Entonces, parece que la fobia se siente, insisto, en lo social por algo que uno puede confesarlo explícitamente por algo como que es muy propio, por llamarlo de alguna manera. Y muchas veces para detectar esta fobia, este odio, dependemos más de cómo nos vean los otros, ¿no? Hoy en día yo creo que es fácil ubicar esto en términos, por ejemplo, de lo político, ¿no? Estamos en una época bastante fuerte en la cual los roles que la sociedad históricamente ha otorgado se están derrumbando. Más allá del juicio de valor que pueda haber sobre este proceso de derrumbamiento de los roles, sí es claro que cuando uno quita o sustrae
de un rol, las herramientas a partir de las cuales se puede actuar, pues también se van, ¿no? Eso también nos genera una suerte de inseguridad. Vamos a casos precisos. Por ejemplo, los feminismos, los más radicales de ellos, buscan precisamente eliminar ciertos roles, eh, por lo cual la forma de actuación de lo que se conocía como sexo o de lo que se pone en cuestión como género no es muy claro. Y ahí surge algo de este miedo a lo distinto, algo de esta fobia, de cómo eso externo entra a romper con mi esquema mental, ¿no? Obviamente cargado por todos los significantes culturales. No sé, básicamente uno podría preguntarle, vi algo así, a una persona como usted, ¿arrendaría su apartamento a una persona transgénero? Y las respuestas tienden a ser no. Ah, bueno, pero ¿por qué no? Es la pregunta inmediata. No, ¿por qué? Y se despliega una serie de racionalizaciones que no responden a la realidad, pero que son la base de la transfobia en este caso, eh, que pasan por, no sé, la asimilación del travesti con una destrucción de los valores clásicos en la sociedad, más allá de que sean cristianos o no, por ejemplo. Entonces, todas estas fobias a lo distinto, en un momento en el que cada cuerpo parece ubicarse en un goce muy personal y también en una época de individualización absoluta, refuerza esto, se juega con esta fobia. Digamos que hay un otro que es capaz de jugar con esta fobia instalarla, ¿no? Lo podemos ver en Colombia. Y seguramente en el resto de países, no sé, Venezuela creo que ha sido un ejemplo para todos los países, para los mandatarios de todos los países, para instalar el miedo al otro. Eh, bueno, entonces, sigo. Eh, Sin embargo, esto que estoy diciendo no se da, pues precisamente, se da en el campo de lo social, que no es precisamente el del psicoanálisis, ¿no? Entonces, en el caso del psicoanálisis, lo que importa, lo que nos viene a importar es el sujeto y es el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, además porque estamos en una época individual en la cual se exalta la supervivencia. Nosotros, por ejemplo, podemos ver el cambio en expresiones como el buen vivir que al que se referían los griegos clásicos no es el buen vivir de nosotros, el buen vivir de nosotros es tener como comer y un techo, al menos para poder dormir en las noches. Entonces nuestro buen vivir se ha vuelto la supervivencia. Y cuando se pone en riesgo la integridad del cuerpo, cuando se pone en riesgo la integridad de del sujeto, por decirlo de alguna manera, eh, se complejiza la cuestión, ¿no? Ahí se pone en juego algo muy distinto que no es lo mismo de lo social. Entonces, este miedo, por ejemplo, también ligándolo con la xenofobia, nos implica un miedo a perder el trabajo y a cualquier otro tipo de racionalizaciones, ¿no? Que los extranjeros nos quitan el trabajo, que los extranjeros son la causa de la inseguridad, que los extranjeros son radicales que quieren cambiar nuestras costumbres, que no sé en Europa y en los países del centro que acogen a mucho extranjero de nuestra parte de la periferia, hay un gran problema sobre las colonias turcas en Alemania o las colonias no sé, judías, que entonces no aprender a hablar el idioma propio, o incluso las colonias latinas en el Reino Unido, entonces no habla mi idioma, es una amenaza, una serie de racionalizaciones sobre cómo guardar de alguna forma la patria o la nacionalidad o todas estas banderas de ciertas facciones políticas. Y esto precisamente juega un papel muy importante en lo que Freud llamó la Sicherheit. La Sicherheit es la seguridad, la menciona también en el malestar en la cultura. ¿Qué es lo que se pone en riesgo? Y en últimas lo que se pone en riesgo es lo que me pertenece, que son mis objetos y mi cuerpo. Entonces, en esta época de la propiedad privada es exaltada y es lo más importante, la vulnerabilidad de mi seguridad es absoluta. En cualquier momento puedo perder mis posesiones, solo hay que ver la pandemia. Ayer leía una noticia sobre Airbnb que decía 16 años construyendo empresa para perderlo todo en unas pocas semanas. La seguridad de lo que nos pertenece es cada día más frágil. Y en últimas, en el cuerpo, esto también tiene que ver. En la pandemia también podemos ver que si algo en últimas hemos aprendido es que tenemos una idea de cómo funciona
y que tampoco sabemos nuestro cuerpo cómo responde. Entonces, por eso todos los días estamos como, hay que usar tapabocas. Ah, no, hay que cambiar todo, entonces no conocemos muy bien y esto básicamente lo que hace es generar mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, entrando ya en la clase, esta es la clase 3, es del 6 de enero del 2016. Soler retoma algo de la clase anterior que son las pesadillas y pues porque está buscando ubicar la emergencia del miedo en el sueño. Entonces, pues nos mantenemos ahí, en el miedo. La pesadilla es un caso que rompe con el esquema del funcionamiento del sueño para Freud, ¿no? Porque la pesadilla no busca mantener el descanso, no busca que haya un descanso precisamente como pues el sueño en general, ¿sí? Sino que por el contrario, la pesadilla busca un despertar de alguna forma, pero, y esto lo va a tomar Lacan, si mal no estoy, es en el seminario de la ética. Tal vez me esté confundiendo, debe ser el seminario 7 o el 11, creo que es el 11 cuando nos está hablando de la pulsión, en el cual él va a tomar el sueño del padre Novesqueardo, sí, la diferencia entre lo real y la realidad, cómo se juega allí. Entonces, Soler nos dice que lo que importa a fin de cuentas en el sueño es el relato, y el relato junto con todas las asociaciones que el soñador puede hacer en la vigilia, pues de lo que se trata es de tomar, de nombrar y de acotar. Sí, estas tres palabras son muy importantes en el desarrollo de esta clase, tomar, nombrar y acotar, porque aquí se está jugando es como, se está jugando un cómo se nombra el mundo, cómo las palabras son capaces de generar algo, cómo se puede llegar al el paso de lo real a la realidad, estar en el significante. Y básicamente Soler lo pone en términos de cómo el lenguaje de alguna forma crea mundo, pero crea mundo en el sentido de la realidad, ¿sí? No de lo real. Ahora bien, esto de la pesadilla tiene lugar pues de lo que se trata y lo que nos quiere mostrar Colette Soler guiándonos en el camino de la angustia es un desencuentro, ¿sí? Es el desencuentro que curiosamente es un encuentro con lo real. Mm, hay algo muy clave acá que nos dice Soler y es que no hay un hecho a menos de que sea dicho, ¿sí? Por eso lo importante del sueño es el relato mismo con todas las asociaciones que pueda hacer el soñador, puesto que de lo que se trata es que el hecho se configura cuando es dicho, ¿sí? Hay que decirlo, el lenguaje es importantísimo en esto. Precisamente por, como les dije, porque se toma, se nombra y se acota, lo cual permite que eso que se toma, se nombra y se acote tenga un lugar en la realidad. Entonces, las asociaciones producidas a partir del sueño pueden ser una cadena infinita si se piensa como lo piensa Soler, si se piensa el sueño como un círculo, ¿sí? En tanto, la circunferencia precisamente es una figura geométrica cuyos ángulos son infinitos, es como la definición de que es un círculo, su perímetro son ángulos infinitos. Respecto del centro, sin embargo, sí es distinta la cuestión, pues de lo que se trata es de un punto definido y ubicable. Claro, para un círculo es totalmente ubicable. Para el psicoanálisis se puede ubicar teniendo en cuenta que este centro del círculo es lo que Freud llama el ombligo del sueño, es decir, se sabe que está, pero se sabe que está es porque no se puede decir. ¿Mm? Esto que Freud llamó el ombligo del sueño en la interpretación de los sueños es algo, no sé llamarlo un concepto, pero es un término más bien en el cual hace hincapié Freud de que es un término que es un punto de conexión entre lo que puede ser dicho y lo que no. No en estas palabras, Freud lo toma como lo desconocido, eh, pero precisamente es un punto de anclaje entre algo que no se puede decir y todas las cosas que se pueden decir respecto a eso o apuntando a eso, ¿no? Entonces, yo pensaba apenas leí esto que seguramente la imagen de un túnel de gusano, pues nos sirve de ejemplo de una mejor manera, de una manera tal vez más eficiente, porque ahí es claro que en un agujero negro nosotros tenemos un centro que es un imposible, ¿no? No pasa nada ahí, se traga la luz.
se traga todo, no podemos decir nada, sino simplemente precisamente crear un montón de mitología sobre viajes en el tiempo, sobre rupturas espaciotemporales, podemos crear muchas ficciones, pero ninguna de esas ficciones dan cuenta de lo que es el centro del agujero negro, sino que todas giran en torno al mismo. Entonces, se me ocurría precisamente esto porque el ombligo del sueño es algo que está rodeado de existencias. En este caso preciso, de pensamientos. Seguramente uno puede ir a ver el proyecto de psicología o en Lacan en el seminario 7, de qué tipo de pensamientos, qué es lo que estamos llamando pensamientos, ¿no? Pero bueno, Soler no se mete con esto, entonces pues tampoco lo voy a hacer. Eh, vale, entonces, este imposible que es el centro, es lo que Lacan llama en el seminario 7 das Ding, la cosa. Vale recordar que aquí sí Lacan está tomando un término del alemán, das Ding, que no es lo mismo que die Sache, que son cosas, que son palabras para decir cosas, literalmente, pero de maneras distintas. Lacan utiliza das Ding y utiliza toda la terminología alemana, incluso para recoger a Heidegger y ver cómo se constituye a partir de una suerte de vacío, pero que es constitutivo, tratando de explicar este centro de lo que sería el ombligo del sueño, que en últimas es lo real, ¿sí? Lo real, lo que no se puede nombrar, ¿no? Y precisamente lo hace porque no es lo mismo la forma en la que se representan, pues de allí se desprende la que se representan las cosas como palabras y las cosas como, más bien, la representación palabra de un objeto y la representación cosa de un objeto. Y aún así ninguna de estas dos es das Ding, que es la cosa en mayúscula, como se traduce normalmente. Entonces, la cosa en mayúscula aparece en el seminario 7, en la ética del psicoanálisis, dándole consistencia al núcleo éxtimo del sujeto. Es éxtimo en tanto das Ding es como una ruptura constitutiva que viene de afuera, pero que constituye todo, es lo más íntimo, ¿no? Se refiere a este éxtimo lacaniano. Entonces, bueno, volviendo al sueño, el sueño precisamente mezcla lo que es narrable con lo que es inenarrable, dando como resultado un imposible último que no se puede reducir mediante ninguna fórmula. Precisamente Soler apunta a que a pesar de que la pesadilla es un sueño, en el sueño encontramos esta duda de tengo lo que puedo narrar, tengo lo que no puedo narrar. Y eso me configura un sueño que cuando despierto lo relato de una forma y hago ciertas asociaciones, pero sin duda no estoy diciendo lo mismo que soñé porque tengo que darle sentido, ¿no? O sea, cuando yo despierto generalmente lo que hago es darle sentido a algo. Es muy común que los sueños en últimas no tengan un sentido claro, que simplemente haya un cambio de panoramas, un cambio de personas, etcétera. Y lo que yo hago al relatarlo es tratar de coger eso que está ahí, acotarlo, o sea, tomarlo, acotarlo y nombrarlo para ponerlo en la realidad. Entonces le empiezo a dar un hilo conductor que tiene un sentido dentro de la consistencia del mundo en el cual racionalmente vivo. Entonces, esto que no se puede narrar del todo, porque siempre es un momento en el que uno se detiene en el sueño, porque pues hay algo imposible, o sea, el significante no puede tomar toda la realidad. Esto es una larga discusión sobre cómo se crea el mundo, pero acá el punto es, hay una creación en la que está la realidad y está lo real, entonces lo real no se reduce a la realidad. Eso pasa en el sueño, pero en la pesadilla, esa duda de cómo contarlo se vuelve algo que Colette Soler llama una certeza atroz, una certeza porque estoy cierto de que hay algo absolutamente terrible. Recuerden que seguimos hablando del miedo, ¿no? En principio lo dije, Colette Soler está aquí todavía hablando del miedo, pero hay una certeza atroz en esa pesadilla, que no es lo mismo que la duda del sueño. Padre, ¿acaso no ves que Ardo es un sueño que utiliza Freud en la interpretación de los sueños? Lacan lo retoma para explicar algo que él denomina el despertar a lo real, en el seminario 11, precisamente. Este despertar a lo real, insisto, no es un despertar en la realidad. Él hace, bueno, estrictamente, no sé si esto es en sus palabras, pero sí, el golpeteo. Él pone este ejemplo claramente. Cuando uno está soñando, puede escuchar que alguien le golpea en la puerta. Y lo que va a hacer el sueño es integrar ese golpe, o más bien lo que va a hacer el inconsciente es tomar esto, integrarlo al sueño,
de tal manera que haya un resguardo en el sueño. Yo siento que están golpeando, pero tal vez lo que pasa es que apareció un hermoso pájaro carpintero en el sueño. Mm, Cuando ya hay una ruptura y me despierto, pues me despierto al mundo, pero hay algo que Lacan destaca y es ese despertar del sueño a la realidad no es lo mismo que la pesadilla, no es lo mismo que despertar a lo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la pesadilla se muestra que a lo que se apunta es a Das Ding, en tanto ombligo del sueño, precisamente en su dimensión de imposibilidad, lo cual lo cual resulta más bien de un encuentro que es fallido. Y digamos, no es fallido por definición, ¿no? Porque en Das Ding no hay que encontrar, no hay cómo nombrarlo. Es algo que se sabe que está porque todo gira alrededor, pero insisto en el hoyo negro, no podemos decir eso es. No, es imposible precisamente de nombrar. Bueno, entonces, mediante las pesadillas, aquí hay tres casos de pesadillas que toma Colette Soler, se retoma el hilo del encuentro fallido que se da en ellas, de la mano con el carácter de repetición que existe, pues de lo que se trata en la imposibilidad, de la diferencia entre lo real y la realidad del sueño, también tiene que ver con la repetición. El encuentro fallido, que es apuntar hacia el ombligo del sueño, implica que en la pérdida hay una restauración de esa misma pérdida, ¿sí? No se trata de que, bueno, voy a seguir y ya me vuelvo sobre este pedazo. No se trata sobre recuperar algún objeto existente, eso no es lo que en el sueño se logra. Pues recuerdo que hay un sueño que tomó Freud que es sobre su hija, su nieta, bueno, sobre las bayas, que ella vio que había unas bayas y no las pudo comer, pero en la noche evidentemente tuvo un sueño con ello, entonces hay una recuperación, esto es algo sobre lo que sostiene la homeostasis en los sueños. El principio del placer indica que aquello sobre lo cual he tenido una frustración, pues puedo en el sueño adquirirlo. No, no es el caso del que estamos hablando en la pesadilla, porque precisamente de lo que se trata es de encontrarse con el momento en el cual hay una recuperación que es imposible y que precisamente se restaura en esa vuelta, que es ir al objeto, darse cuenta que no hay una satisfacción posible radical en ello y encontrarse con un encuentro que es fallido precisamente por definición, porque no hay cómo completarlo, pero que es básico y necesario, no hay una frustración allí, sino que hay una, digámoslo, actualización de la pérdida. Entonces, bueno, entonces, como les decía, no se trata sobre recuperar algún objeto existente, logrando tomar lo que no se pudo en vigilia, sino que en la repetición, en el fallo del encuentro, algo se restaura respecto de esa pérdida. No se trata de ninguna manera de saturar un lugar vacío o algo similar. Esta pérdida es lo que se repite. En el seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales, Lacan va a introducir algo nuevo en la repetición o le va a dar un giro, ¿no? Porque no es la primera vez que la trata. Pues desde la carta robada, la repetición aparece como un automatón, es decir, como la insistencia de la red significante, como algo que pertenece y que vuelve sobre la red. Recordemos que él toma esto de automatón y que de Aristóteles. En el desarrollo del seminario 11, la repetición se vuelve tíquica. Lo tíquico tiene que ver con algo externo que configura. El automatón parte de allí. Entonces, la configuración del sujeto implica la entrada de un otro que genera precisamente esa pérdida fundamental y fundante que es Das Ding, y es algo tíquico, es la tique que llama Aristóteles. Y a partir de este ombligo del sueño, que pues ya eso solo aplica en el sueño, pero a partir de Das Ding se forma toda la red de significantes y esa insistencia es automatón. Entonces, Lacan en la carta robada, que es, si mal no recuerdo, el texto con el cual empiezan los escritos, lo cual quiere decir que es un texto fundamental, nos muestra que la repetición es algo que se da a nivel del significante. En el seminario 11 va a decir no, no.
algo que es muy curioso, porque él dice como, aquí vamos a darle una vuelta, ¿no? Lacan no diría como, yo creo que hasta el momento he tomado eso en el sentido equivocado, pero sí dice, o se puede entender, es hasta este momento lo que he dicho sobre la repetición, tal vez hay que reevaluarlo, no lo pensemos tanto, vamos a decir más bien que la repetición es esto, y nos dice la repetición es tíquico, es algo que tiene que ver con la tique, es decir, es algo de lo real que aparece como un encuentro, que además siempre es novedoso. Esto es maravilloso de la repetición, porque la repetición es algo que le han dado vueltas a lo que Freud le dio muchas vueltas, a lo que Lacan le dio muchas vueltas, y Lacan precisamente se apoya mucho en Soren Kierkegaard para tratar de dar cuenta de la repetición, porque la repetición para nosotros en lo común es algo que se juega igual, algo que juega con una identidad, que es lo mismo, que es lo mismo, que es lo mismo. Pero Lacan va a decir, igual que Kierkegaard, igual que Nietzsche, igual que Freud, igual que Deleuze más recientemente, que en la repetición hay algo que es precisamente novedoso, que hay algo que es absolutamente nuevo, algo absolutamente auténtico y que no es el eterno retorno de lo mismo de Nietzsche, no es volver sobre lo mismo, no es lograr exactamente lo mismo, sino que hay una cuestión de absoluta novedad cada vez que se da la repetición. Bueno, para Lacan, como les decía, igual que para Freud, la repetición resultó de una constante reelaboración, precisamente en repetir y reelaborar, Freud la trata, una constante reelaboración mostrando lo difícil y lo oscuro del concepto. Ahora bien, este encuentro fallido al que me estoy refiriendo, que se produce, no es uno en el que se falla en encontrar, ¿sí? No es como dejé mis, dejé mi saco en el perche saco, o fallé porque no encontré el saco, no. De lo que se trata acá es de todo lo contrario, ¿sí? Pues es un encuentro logrado con la falla del otro, con la falla del otro en tanto que el otro está en falta, ¿sí? El otro, el gran otro, me estoy refiriendo acá, el otro con mayúscula, no responde. Eh, bueno, vuelvo a las pesadillas que trae a colación Colette Soler. Dos segundos, perdón. Mm, estas pesadillas, o traerlas a colación, busca mostrar el miedo que surge y cómo surge. ¿Mm? Este despertar precisamente hacia lo real, el carácter de encuentro fallido de la pesadilla. Entonces, no sé si todos lo leyeron, pero Colette Soler nos trae tres pesadillas. La primera es la pesadilla de Daniel, la segunda es la pesadilla de la pequeña Piggles, o Piggle, y la tercera es una de Primo Levi. En la primera se nos dice que Daniel es hijo de una persona muy religiosa y que se le ha puesto así por la relación bíblica del hombre con los leones, que Daniel curiosamente es alguien que conscientemente no sigue la doctrina religiosa, pero que inconscientemente tal vez es un poco más religioso, porque tiene una pesadilla constante en la cual aparece un león al abrir una puerta. Con la pequeña Piggle hay algo que tiene que ver con una palabra, con un significante, que es babacar. Entonces, ella intenta con esa palabra mostrar, o más bien, hay algo de la pesadilla que queda en esa palabra, sí, que queda en esa palabra. Y finalmente, el caso de Primo Levi ya iré. Entonces, en el caso de la pequeña Piggle y de Daniel, encontramos que hay un objeto que obtura el león, que obtura esta falla del gran otro, ¿no? O que lo intenta hacer. El león, en el caso de Daniel, o la palabra babacar, en el caso de la pequeña Piggle. Eso quiere decir que hay un intento de representación de Das Ding, ¿sí? En tanto real no se puede, pero hay un intento de obturar esta falta de encuentro fallido y de que lo que aparece es un intento de representación, precisamente. Lo cual es precisamente lo que produce el despertar a lo real en la pesadilla que persiste, ¿sí? Es lo verdadero de lo verdadero, lo llama Colette Soler en la clase.
eh, porque pues, hace una alusión al campo del traumatismo, que es el campo de lo real. Entonces, el carácter de la pesadilla evidencia un sostenimiento en el tiempo, que pues precisamente también es algo por lo que empieza Freud cuando habla del carácter de la repetición, y tiene que ver con las pesadillas de guerra, ¿no? O sea, el sueño es algo que busca mantener, los sueños normalmente que buscan mantener el descanso, pero la pesadilla, cuando Freud se da cuenta de esto, él empieza a darse cuenta que hay pesadillas producto de la guerra, que se repiten, que se repiten, que se repiten y que curiosamente no buscan de ninguna manera sostener el bienestar del sujeto, sino todo lo contrario, buscan desestabilizarlo. Entonces, pues Freud se pregunta cuál es el carácter que impulsa o cuál es más bien la fuerza que impulsa a que esta repetición se dé. Pues porque no tiene sentido, ¿no? O sea, porque repetir un aspecto traumático. Pues, lo traumático es lo real que se repite, el desencuentro, el encuentro fallido, más bien el encuentro logrado y fallido con el otro. Hay algo ahí que es inasimilable y como inasimilable, precisamente se repite. Entonces, el carácter de la pesadilla evidencia un sostenimiento en el tiempo. Esa repetición que Freud evidenció en las pesadillas de guerra, lo real que aparece, Freud no lo llama lo real, inatrapable y como fuente del miedo, de la turbación, que nada tiene que ver con la calma del principio del placer, la cual busca resguardar el sueño. El tercer caso que toma Colette Soler es el de Primo Levi, y allá aparece el campo de concentración como real. Mm, y pasa algo muy curioso y ella lo marca como algo que no es muy usual y hay un despertar en el campo de concentración, en ese real, que no es la realidad, insisto, en el real del campo de concentración al cual Primo Levi no pudo escapar, ¿sí? Entonces, este despertar a lo real, en el caso de Primo Levi hace que no haya un escape posible y que por lo tanto no haya una posibilidad de regresar al campo del principio del placer. No, no hay un sueño nuevo. No. Es bien curioso. Esta certeza atroz que ya he mencionado aparece en la pesadilla y se afirma como la presencia de la cosa. Es decir, si en el sueño hay duda, en la pesadilla hay una certeza de que Das Ding está ahí, de que está detrás del león, de que está detrás de Babacar, de que está detrás de eh, el cuerpo del hijo, en el caso acaso de padre no es que Ardo, detrás del cuerpo del hijo, lo real está ahí. Y estoy, hay un despertar hacia lo real, hay una certeza de que está ahí, que sin embargo es un enigma, como ya veremos, es un enigma de qué está ahí. Pero sabemos que está algo, pero sabemos que está. Entonces, esta certeza atroz que aparece en la pesadilla se afirma como la presencia de la cosa, que si bien está disfrazada por el objeto que obtura, es la causa del miedo, que se muestra éxtimo en lo psíquico que da lugar a un externo, que es lo más íntimo, insisto, ¿no? El Dasdin que aparece por el otro, que es núcleo del sujeto. En esta pesadilla de Primo Levi, además hay una orden que se repite. Esto lo toma también en el caso bien particular. Colette Soleri nos dice, hay una orden que se repite todo el tiempo que es de pie, de pie. Hay algo que está despertando, ¿no? O sea, de pie es una orden, pues si bien militar, eh, pues es una orden en general que convoca a prestar atención, a disponerse a algo, ¿no? De pie que va a entrar, yo qué sé, no sé, hay colegios en los que los estudiantes los hacen ponerse de pie para recibir a los maestros, cosas así. En el caso del campo de concentración, mientras los judíos dormían, pues les decían de pie para despertarlos. Entonces, este de pie que dicen los soldados a los judíos en el campo es un requerimiento al despertar, pero al despertar del todo, no al despertar a la realidad, sino al despertar a lo real. Sin descanso posible, cosa que, como he dicho, no es usual en la pesadilla. El escritor judío Primo Levi termina suicidándose para poder descansar. Este despertar a lo real es entonces el encuentro con el otro que está en falta. ¿Cómo entra allí el análisis? Eh,
Colette Soler dice explícitamente que el análisis convoca, reanima al otro traumático, pero es para poder terminar con él, al menos parcialmente reduciéndolo al otro traumático, ¿sí? Entonces, el análisis entra allí porque moviliza y puede poner fin a las pesadillas. ¿M? No se puede hablar, esto es categórico, de un análisis si algo de esto no sucede, precisamente porque se convoca y se reanima al otro traumático. Entonces, este cambio debe generar un cambio en la pesadilla. Puede que cesen, puede que se modifiquen, porque en últimas las pesadillas son la variación de lo mismo, ¿no? O sea, más allá de los contenidos que tiene el mundo y que el mundo le presta, de lo que se trata siempre es del encuentro fallido en una pesadilla, del despertar antes de tocar el suelo, del despertar antes de no sé, solo se me ocurren esas pesadillas en las que la gente va a morir y se despierta justo antes de morir. Eso es muy diciente, ¿no? No podemos relatar la muerte porque la muerte solo se da una vez y nosotros no tenemos experiencia. Podemos relatar cómo los otros mueren, pero no podemos relatar sobre la muerte. Entonces, hay un real, hay una imposibilidad. Entonces, obviamente, justo antes de morir vamos a despertar, a menos que el sueño, yo qué sé, sí, pero precisamente cuando se llega al real, al hueso, al tuétano, lo único que queda es ese encuentro fallido. Bueno, aquí Colette Soler toma un paso para pasar de los sueños al síntoma, ¿m? Del miedo en la pesadilla que se obtura con la creación de la palabra, en el caso del Babacar de la pequeña Pigel, al lugar de la fobia. Ya vamos a entrar precisamente entonces a lo que es la fobia, que en últimas es lo que está buscando Colette Soler. ¿M? Entonces la fobia, recuerda, la psicoanalista debe verse como una placa giratoria. Lacan trató el caso Juanito, creo que acá me refiero como Juanito y como Hans, el caso Juanito y el caso Hans son el mismo. Lacan trató el caso Juanito en el seminario 4, dando lugar a un cambio en el entendimiento de lo que la fobia es, pues no se la entiende como una neurosis junto a la histeria y a la neurosis obsesiva, sino que se la entiende como algo que es primero estructuralmente. Ahora bien, como mencioné ya, la fobia se encuentra en el campo también de lo social y es muy curioso porque Soler al principio de la clase nos dice, bueno, la fobia está en el campo de lo social, pero pues eso no es lo que nos interesa. Vámonos por este lado, va a las pesadillas y cuando vuelve a la fobia empieza de nuevo por lo social. Entonces, la imagen del tigre de papel, Soler trae la imagen del tigre de papel, es muestra de lo que es la fobia, porque un tigre de papel es algo que representa un peligro, pero pues que no lo es, en efecto, no hay mucho que temer a un tigre de papel. Entonces, esta unión, bueno, vuelvo. Entonces, la imagen del tigre de papel muestra la fobia siendo algo que presenta el peligro, aunque en último término resulta inofensivo. El inmigrante es un lugar donde se ubica el tigre de papel, sin duda. En este sentido, hay un saber que refleja el poder. Hay una unión de saber y poder, nos dice Colette Soler. Esto es algo que ya que ha tratado, digamos, Michel Foucault para dar cuenta del biopoder. El tigre de papel, de alguna manera, puede funcionar en este sentido, pues permite un cálculo político respecto de la forma en la que una población debe entender su vida y sus alrededores. Eh, es que el caso del inmigrante o sea, el inmigrante es el extranjero, el extraño, por definición, ¿no? O sea, en sociedades que necesitan segregar eh, y que además esta segregación se ve llevada hacia la discriminación, ¿sí? Eh, el inmigrante es una imagen muy fuerte y el inmigrante yo creo que sin importar el país en el que nos encontremos puede ser un caso paradigmático de lo que es el otro, de lo que en este caso quiere dar a entender Colette Soler dentro de la fobia, porque lo que se trata es de un miedo, pero además en lo político es de un miedo calculado,
yo cómo produzco el miedo, cómo produzco un enemigo, cómo eh, puedo hacer del otro algo inasimilable. Sí, el panorama político mundial nos lo muestra, ¿no? Desde el Brexit, pasando por Siria y los barcos que Italia y Grecia dejaban en las costas, los botes, sin importar los sirios, la cantidad de africanos que intentan entrar a Francia. Nosotros tenemos un amplio panorama de inmigración y como casi siempre allí se descarga algo de todos los males. Eh, yo vivo en Bogotá y este ejemplo siempre me parece muy curioso porque hay una creencia de que ahora se extendió a todo el país, de que Bogotá era básicamente el paraíso hasta que gente de otras regiones del país empezó a llegar, porque todo lo malo siempre pertenece al extranjero. Hay una noción de que Colombia era el paraíso, pero llegaron los venezolanos y conocimos lo que era la inseguridad. Y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Esto pasa en todo el mundo. Las fobias, la islamofobia, todo tiene que ver con esto. Entonces hay un cálculo político detrás que en última sí permite entender este anclaje que menciona Soler y que por eso traigo a Foucault entre el saber y el poder. Y es un cálculo sobre la población, no es un cálculo sobre cada uno, sino es un cálculo sobre una generalidad, una masa. Entonces yo genero un vínculo, psicología de las masas y análisis del yo genero un vínculo entre todas las personas que pertenecen a, un, a una región, a una raza, a un equipo, a lo que sea. Y esta, cuando encuentra un exterior, unos externos, unos contrarios, unos contrincantes, unos enemigos, el extranjero, se cohesiona de mejor manera. Entonces, por eso aparecen las cohesiones de Trump. Nosotros tenemos aquí en Colombia, si alguien que no sea de Colombia seguramente encontrará un correlato de eso. Nosotros tenemos en Colombia algo que ha marcado nuestro devenir social en los últimos 15, 16 años, y es los colombianos de bien. Los colombianos de bien son un grupo y los otros. Entonces hay un cálculo del biopoder como tú que quieres ser. Esto es importante, este anclaje entre el saber y el poder. ¿Mm? Entonces, bueno, ya no se trata de otro cualquiera, otro en minúscula, sino de un otro invasor, de un otro bárbaro. Y esto es importante porque nos está hablando Colette Soler, y aquí hay, pues, obviamente, que también entender esto en la lógica europea. Obviamente hay una cuestión, sobre todo en Francia, ¿no? Con la inmigración africana, en la que los africanos son franceses cuando ganan la Copa del Mundo, pero cuando no, pues no. Entonces hay una cuestión de un otro invasor, de un otro bárbaro, ¿sí? Hay una curiosidad que menciona Colette Soler y es que el tigre de papel resulta más útil cuando no hay otros tigres. Ella dice que hay cifras que demuestran esto. Yo lo estuve pensando, güey, ¿a qué se refiere ella? Entonces, si hay miedo al inmigrante, es muy común que el miedo al inmigrante esté más exacerbado en lugares donde no hay inmigrantes. Esto quiere decir que el miedo o la fobia, como está tratando la fobia en lo político en este momento, el miedo al otro es algo que se produce más cuando en realidad no existe. Y esto es un punto muy importante porque a lo que está apuntando Colette Soler es algo inofensivo. O sea, por eso la imagen del tigre de papel es como, vean que esto es inofensivo y entre más inofensivo y estéril en tanto el peligro que represente sea, es más posible que se acoja como la figura de la fobia. Lo estuve pensando y no lo sé, es probable que sí sea así, ¿no? Los lugares, porque eso le dice, hay cifras, pero pues no dice cuáles cifras, pero los lugares en los cuales uno puede ver que el inmigrante es más despreciado o se le tiene más miedo es en los lugares que se conservan más puros. Entonces, pues en una sociedad en la cual no hay inmigrantes, sino que todos somos descendientes de las mismas familias y hemos vivido en este pueblo durante años, el miedo a un otro extranjero que no está es mucho mayor. Claro, seguramente uno lo puede pensar y también tiene que ver con el hecho de que
cuando yo veo al otro, pues veo que el otro es como yo, entonces tal vez se derrumba un poco este tigre de papel. ¿M? Hablando de la fobia en lo social, no de la fobia como, como, como la placa giratoria que dice Colette Soler, que la retomará más adelante, sino en lo social. Eh, entonces, bueno, sí, precisamente. Esto que estoy diciendo aparentemente resulta de una imagen que no responde a la realidad. Pensaba en una novela de Irene Nemirovsky, la suite francesa, en la que ella retrata las relaciones de una Francia ocupada por los alemanes y cómo los franceses veían o pensaban en los alemanes como demonios, ¿sí? Como demonios. Incluso una película que salió hace poco, la de Jojo Rabbit, nos muestra cómo al niño se le inculca la creencia que los judíos tienen colas y cachos y escupen fuego y son demonios y son monstruos. Seguramente también tiene que ver con cómo se nos intenta convencer de que violadores son monstruos y no humanos, de que asesinos son monstruos y no humanos, hay que deshumanizar aquello que intentamos expulsar, ¿no? Porque si aceptamos que son humanos, pues en algo nos parecemos y eso nos aterra. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el bárbaro germano era detestado en la Francia de la Gran Guerra porque era representado como demonio. Eh, pero lo importante ahí es que el choque al ver que el otro es más parecido a mí que a lo ultraterrenal, eh, implica algo de luminoso, ¿no? Ver que el otro que es un monstruo, que me lo representa como un monstruo y no es igual a mí, estoy viendo algo con lo que me identifico y yo digo, hombre, pero si eso es un monstruo, yo también puedo serlo o yo también lo soy. ¿Mm? Eso es bien importante porque se trata de encontrar la humanidad en el monstruo más que de la monstruosidad en el humano. Eh, Ay, Dios mío, discúlpenme 2 segundos, perdón. Volví, perdón. Sí, perfecto. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, lo que sea. ¿No? Bueno, eh, prosigo. Eh, ok. Discúlpeme 2 segundos, me reintegro. Entonces, el choque, listo. Sin embargo, hay una imagen, el tigre de papel. Sin embargo, aunque hay una imagen que es el tigre de papel, eh, esto no es una cuestión imaginaria, ¿sí? Es un peligro, cito, un peligro pasado al significante. El problema de Hans, de Juanito, con el caballo es simbólico, no es imaginario. Aquí ya entramos en la cuestión de la fobia como una cuestión estructural. Entonces, eh, obviamente cuando uno lee esto hay un choque, hay un choque difícil, ¿no? Lacan no es un autor fácil, digámoslo. Eh, y por algo tuvo que insistir mucho en sus primeros seminarios en que hay una diferencia entre lo simbólico y lo imaginario, digamos, es algo que a priori uno no logra captar de manera tan precisa. Estos desarrollos que van como tan al hueso de la experiencia humana son siempre difíciles porque, pues, para uno eh, no son tan atrapables. Entonces, Colette Soler intenta usar la imagen diciendo como, bueno, ok, esto que acabo de decir, tal vez que el caballo, si bien es una imagen y la fobia descansa en una imagen, no se trata de la imagen, sino del significante, pueda que no sea claro. Entonces se hace una pregunta como cuál es la imagen que se vuelve significante, ¿no? Y nos dice, bueno, este paso de la imagen al significante se ejemplifica en el pene, en el falo. ¿Mm? Algo de la enseñanza de Lacan es claro, y es que el desarrollo siempre el desarrollo siempre presenta sus complicaciones, ¿no? Como Freud.
incluso pienso en Nietzsche, que no es psicoanalista y nada tiene que ver con esto. La enseñanza de Lacan puede sufrir una absoluta dogmatización que lleve a un desentendimiento, tal vez por conveniencia, ya que los desarrollos tardíos, pues por tardíos, tienden a ser más complejos y propios de los autores, ¿no? La fobia en el seminario 4 responde a una primacía de lo simbólico sobre lo imaginario, hasta que en los 70 aparece el nuevo Borromeo. Esto mismo pasa con muchos de los desarrollos lacanianos, ¿no? Porque pues, hablar del deseo como sometimiento a la estructura no es lo mismo que el deseo a partir del objeto A. Sin embargo, tampoco se trata de desatender los primeros desarrollos como si fueran un mal paso antes de la genialidad o de alguna necedad similar. En ese sentido, Soler insta a no desentenderse de la fobia en el nudo Borromeo, pues una equivalencia entre los registros obviamente no implica lo mismo que una sumisión, perdón, así escribí sumisión, que una sumisión de lo imaginario bajo el apaciguamiento de lo simbólico. Y es complicado, ¿no? Ella misma pone la pregunta como, cuando está hablando de esto, o sea, ella dice como, sí, la fobia en el nudo Borromeo, pues cuando los registros son equivalentes, no es lo mismo, esto es en los 70 que hablar en el seminario 4 de la fobia. Eh, y quién sabe qué implicaciones tenga, en últimas, ¿no? De lo que se trata allí es qué desarrollos parten del nuevo Romeo, pero hay algo importante y es la fobia parte del seminario 4 o el tratamiento que hace Lacan de la fobia parte del seminario 4. Entonces, si bien no hay que desatender lo último, tampoco hay que desatender lo primero y hay que lograr enmarcar, tomar, acotar, porque ya está nombrado, los desarrollos dentro del devenir de la enseñanza de Lacan. Entonces, bueno, ya saliendo de lo político y de la aclaración sobre el desarrollo lacaniano que acabo de hacer, hay una indicación que siempre es útil y a mí Colette Soler por esto me gusta tanto porque es que Colette Soler tiene una claridad y siempre lo aterriza a uno y le dice a uno, Freud no es Lacan, es decir, nosotros estamos tratando sobre los términos a partir de la vuelta que hizo Lacan a Freud, pero Freud no nos habla en ningún momento de lo real, por ejemplo, ¿sí? O sea, Freud es Freud y lo que estamos leyendo es a Lacan, y esto siempre es muy importante. Entonces, bueno, les decía, entonces el camino para seguir es el de Lacan, el de su desarrollo que de nuevo parte del caso Juanito, el caso Hans. Eso quiere decir que hay que empezar por el seminario 4, la relación de objeto, y Soler aquí nos marca la ruta. Yo asumo que esto será lo que ella sigue, ya menciona varios textos, pero en últimas nos dice, vamos a empezar por el seminario 4, vamos a seguir por ciertos textos, por ciertas partes de textos, hasta llegar en los 70 al nuevo Romeo y en última instancia a la conferencia en Ginebra en 1975. Entonces, yo asumo que esto que está marcando es una ruta que se seguirá a lo largo de las clases. Sebastián, hay una pregunta. ¿Tú Sí, me dirás si quieres que te la haga ahorita o la dejamos para después? no, Sí. vamos Héctor dándole. Mauricio pregunta. Muchas gracias por la exposición. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo se puede relacionar el sinsentido del ombligo del sueño con lo que decías ahora de la búsqueda de sentido en la repetición? Está ahí en el chat. Ujú. Uy, ok, ¿cómo se puede relacionar el sinsentido del ombligo del sueño con lo que la búsqueda de sentido en la repetición? Ok, el ombligo del sueño, el ombligo del sueño es algo que no se puede nombrar en primeras y en últimas, ¿no? El ombligo del sueño es lo real, es un agujero allí al cual no, al cual se puede apuntar, al cual se apunta, pero pues el cual se asume su existencia por su ausencia. Sí, o sea, no hay algo que exista allí a pesar de que es lo que configura todo. Por eso mencionaba la idea de Lacan a Heidegger para mostrar que a partir del vacío y del ex nihilo se puede generar creación. Ahora bien,
este sinsentido del ombligo con la repetición tiene algo bien característico porque es que la repetición de lo que se trata es de, uh, digámoslo, lograr. Freud lo pone así, Freud dice lograr una identidad del objeto, no una identidad de la representación, sino una identidad de objeto. Ese objeto mítico de la primera experiencia de satisfacción se busca recuperar, pero en tanto mítico, pues no existe, ¿sí? Eh, y no nos relacionamos con la repetición, ¿no? Esto aquí es clave, porque por ejemplo uno puede pensar en los afectos. A mí me ocurre que cuando pienso alguna situación en la cual pasé vergüenza, vuelvo a sentir vergüenza inmediatamente, ¿sí? Entonces yo me relaciono con una representación y eso genera un afecto. Aquí de lo que está hablando Freud cuando él se topa con la repetición no es de la representación, sino de la cosa en sí misma, y él lo dice en alemán, das Ding, que es distinto a Disage. Y esta repetición lo que requiere es eso. Ahora, Lacan le va a dar un vuelco, le va a dar un vuelco en el seminario 11 y va a decir la repetición tiene que ver con... Hay algo muy curioso, tiene que ver con precisamente la identidad absoluta, no que algo se parezca, sino la identidad absoluta de un objeto, algo que es imposible, ¿sí? Eh, pero además, lo cual a mí siempre, o sea, siempre que le doy vueltas a esta cuestión, de la repetición me deja pensando, no solo es la identidad absoluta, sino que también hay un factor de novedad. Por esto Lacan acude a la figura de Piqué. Hay algo externo, algo de sorpresa, algo traumático que genera un choque y ese choque es lo que en últimas va a llevar a la repetición. La repetición no es algo que yo busque, la repetición es un real que llega y produce un efecto. ¿Sí? Que ya luego intente simbolizarlo es distinto. Por ejemplo, si hay un terremoto, ahí hay algo que rompe, hay un acontecimiento, rompe, entonces yo voy a salir y me voy a parar en el parque y voy a empezar a mirar cómo... De hecho, hace poco sucedió. Yo simplemente pensé que estaba mareado cuando vi la puerta como una gelatina y esos segundos en los que uno se demora en darle consistencia al mundo son los segundos del choque del acontecimiento. Ya luego uno puede empezar a relatar algo sobre lo que sintió, uno puede empezar a simbolizar. Pero esa ruptura de lo real del acontecimiento es bastante compleja. Mm, entonces sí, el sinsentido aquí tiene que ver con precisamente pues con la repetición, buscando esa identidad y esa novedad. Y, ok, Gloria quiere decir algo. Sí, hola, buen día, Sebastián, Esteban y los otros. Quería decir algo en relación a lo que tú estás planteando, la pregunta y lo que tú estás planteando, Sebastián. Me da la impresión de que la pregunta de Héctor, cuando dice que la búsqueda del sentido en la repetición, no sé si está como pensando en que hay una forma de repetición en que la insistencia es del significante, digamos, en el orden del significante, en Ok. el orden del discurso, que no es esa a la que tú estás refiriéndote, Sebastián, que es una repetición, no en el orden del significante, justamente por eso evocaste la diferencia entre la identidad de cosa y la repetición en el orden de la representación. Voy a poner como un ejemplo pues de la actualidad. A 3, 4 meses de esta crisis del coronavirus, hemos visto la insistencia, la repetición del discurso, dándole vueltas por todas las aristas posibles al asunto. Yo creo que eso daría como una idea de lo que sería una insistencia en el orden del significante. Es que a veces escuchamos ya decir, ay, ya paren del coronavirus, no más del coronavirus, porque hay demasiada información y por donde nos conectemos al mundo, por las vías que sean de los medios de comunicación, se habla es de eso.
Y creo yo que eso nos da una idea de lo que sería una repetición, más en el sentido de que insistimos en darle vueltas a ese agujero negro que Sebastián refería hace un rato, ¿no? Que es una manera de bordear, de buscarle dar sentido. Pero otra es esa repetición a la que, bueno, Coleg Soler está refiriéndose y que Sebastián está comentando. Era eso. Ujú. Ok, de acuerdo, sí. Sí, digamos, estrictamente en este sentido, la repetición tiene que ver con algo que no es del orden del significante. Lo del orden del significante es algo distinto, algo que sí tiene que ver es con la representación. La repetición en la pesadilla, la búsqueda de, o el encuentro fallido más bien, no anda por el desfiladero del significante. Bueno, voy a volver. Ay, Sebastián, quizás ahí nos puede sí, ayudar mucho algo que tú ya habías nombrado antes, y es cuando Lacan, se podría decir que retomando estas palabras de Freud en el texto de la transferencia, cuando dice que la vida humana está dominada por dos fuerzas, que en Freud son Psique y Daimon, ¿sí o no? Y Lacan mm, habla de Psique y automatón. Entonces también nos puede servir mucho para abrir este tema que abra la pregunta y lo que tú has venido hablando, ¿no? De eso que se repite, pero ¿cómo se repite? esa, eso de la repetición, a mí siempre hay un ejemplo que pone Freud, acabo de recordarlo, y esto lo he discutido, Juan David, claro que sí, dame 2 segundos, hago este comentario y hablamos. Y tiene que ver con un ejemplo que menciona Freud. Ah, es que a mí todavía, o sea, esto lo leí hace ya años y todavía no. Y es el de una mujer, ni siquiera recuerdo el texto, pero tengo el ejemplo en la cabeza, seguramente Esteban, Gloria o alguno de ustedes sabrá exactamente el texto, y es cuando Freud habla de una mujer que ha velado a dos esposos y el tercero está a punto de morírsele. Y esto lo está hablando con respecto a la repetición, y a mí me causaba mucho impacto, mucho choque, porque yo decía, bueno, hombre, o sea, a menos de que estemos diciendo que esta mujer es como una psicópata que está asesinando a todos sus esposos, ¿cómo juega la repetición ahí? Sí, o sea, ¿cómo el mundo externo y cómo me relaciono con él juega como repetición? Por supuesto, hay algo de este fallo que pasa todo el tiempo, o sea, las banalidades típicas de que uno tiene, bueno, no es una banalidad típica cuando uno lo habla así, pero el fantasma que, que hace que a mí me gusten cierto tipo de personas y que siempre sean muy similares, ¿no? Mm. Como intento escapar de eso que me gusta, pero siempre recaigo precisamente en eso de lo que estoy escapando. Seguramente tiene que ver por allí. Entonces, esto de la repetición es algo muy curioso porque es algo que también está en el mundo. O sea, este ejemplo a mí me parece impresionante porque es algo en el mundo lo que genera la repetición, un encuentro, un choque. Entonces es algo externo, la repetición nunca, jamás parte de uno mismo, estrictamente, porque la tique es algo del mundo que llega, eh, choquea, perdón por el neologismo, pero como que bate, como que mueve, y eso genera esta repetición, este encuentro fallido, esta falta de, de cómo llamarlo, esta falta de simbolización a la que nos sometemos. Por supuesto, en lo pulsional también hay repetición, ¿no? O sea, la falla de la pulsión buscando una satisfacción absoluta es clara, pero también Lacan, digamos, cuando habla de la pulsión como pulsión parcial y se sostienen que la pulsión es parcial y que el objeto es parcial, está salvando esto. La pulsión jamás busca recuperar todo. Sin embargo, en el circuito que nos muestra el escenario 11 recupera, así sea la pérdida. Sí, eso es muy importante, pero creo que iba a hacer algún comentario con Juan David mientras él nos comenta. En el texto de la repetición, Freud da una pista muy interesante y es, y es que Freud dice que la repetición no es la reproducción de las escenas, es decir, no es que esta mujer se case y que busque los hombres, bueno, etcétera. No, sino que Freud dice una cosa bien interesante y dice, es la repetición de la insatisfacción. Claro, y uno Uh-huh. ¡puf! Le vuela la cabeza. Digo, así, ¿sí o no? ¿Cómo así que es la repetición de la insatisfacción? Y eso habrá que preguntarse efectivamente como ese encuentro fallido que tú comentas.
Porque podríamos, sí, despistarnos muy fácil, como que las escenas se repiten, todo siempre es lo mismo. No, pero no es la reproducción. Sino que Sí, de esa frase que acuerdo. dice Freud es la repetición de la insatisfacción. Que me parece curiosísimo. Bueno, solo quería hacer ese apunte. Sí, Ujú. no, de acuerdo, de acuerdo. Juan David, ¿andas por ahí? Qué Bueno, pena, amor, sí, que ando estamos por acá. interviniendo. Hola. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan David Restrepo, yo soy de la ciudad de Pereira. Me inscribí, digamos, al Foro del Campo Lacaniano de Bogotá, poder verlos a ustedes y aprender un poco más acerca del psicoanálisis. Pues mi enfoque clínico es psicoanalítico y pues, me interesa mucho el psicoanálisis. Bueno, respecto a esto último que estábamos hablando sobre la repetición, es muy interesante eso que comenta Sebastián y que comenta también el compañero acerca de Freud, pero no olvidemos que Freud eh, pues hace unos rescates muy grandes acerca de la repetición, acerca pues de la pulsión, pero él pues cae otra vez en el discurso biologicista y entonces refiere también ejemplos sobre los peces y las aves que regresan otra vez, ¿cierto? Entonces Los ahí amo. dice uno, qué berraquera pues Freud haber dicho eso cuando habían cosas tan grandes que podía rescatarse en el lado de lo inconsciente, ¿cierto? Entonces, bueno, aparte de eso, la repetición, como dice el compañero, es cómo se repite, pues eso es un poco complejo responderlo, que tiene que ver justamente con cada uno de nosotros. Pues vemos situaciones en el mundo que se repiten, ¿sí? Pero eso, digamos que eso está del lado de lo simbólico, se puede decir algo de eso, más lo que se repite en este sentido, lo que hay que tener en cuenta es eso que no se inscribió, ¿cierto? Lo no inscrito, lo que no se puede decir, que no está a partir de lo simbólico y que está más allá en lo real, ¿cierto? Eso tiene que ver mucho también con la cadena significante acerca de la reducción, pero pues eso se hace en un trabajo analítico. Eh, Cuando se llega a cuando se puede acotar la cadena significante y se puede decir eso que se acerca más a lo real, ¿cierto? Más es un imposible. Como decía ahora Sebastián, cuando se habla del das Ding o la cosa con mayúscula, eso que no se puede decir. Y eso que no se puede decir, además, eso que no queremos saber, ¿cierto? Eso que no queremos saber. Acerca de la repetición, también, por ejemplo, lo que decía el compañero ahora acerca de la repetición de la insatisfacción. ¿Por qué se repite la insatisfacción? Se repite porque justamente la pulsión, podemos ver que la pulsión busca la satisfacción plena, ¿sí? Entonces la pulsión no tiene límites, más el cuerpo sí tiene límites. Entonces el cuerpo no llega hasta ese lugar que la pulsión requiere, ¿cierto? Toda esa energía libidinal que requiere para satisfacerse. Entonces, por eso se repite la insatisfacción, porque el cuerpo tiene límites. Más cuando se habla, digamos, de una satisfacción total o completa, podría rescatar un concepto lacaniano que sería la pulsión de muerte, ¿cierto? Entonces, el final de la pulsión sería la inexistencia, ¿cierto? Eh, Hay, hay- hay- hay algo importante, ¿no? Eso que está mencionando los ejemplos biologicistas de Freud. Sí, Freud es un caso, ¿no? O sea, él nunca renuncia a lo biológico del todo, e incluso uno lo puede encontrar ahí. Yo creo que ahí juega mucho lo que Freud buscaba. A fin de cuentas, el carácter de la vida, como al parecer él la entiende, tiene que ver con todas las formas de vida. Y sí es bien importante esto de la repetición, como lo está mencionando en términos de lo corporal, eh, porque en última instancia, sí, esto es algo que dice Lacan y que retoma Soler en este seminario precisamente ahora que lo pienso, y es que nosotros estamos tomados por el cuerpo es básico en esto, o sea, nosotros no somos una idea, no somos un espíritu, ¿no? Yo creo que Lacan está muy, pues Lacan claramente dice, yo no soy filósofo, yo no hago filosofía, o sea, él no nos está hablando de una ontología
cuando nos habla del psicoanálisis. ¿Cómo el ser se constituye? Pues sí, esto es una clínica. El psicoanálisis se entiende precisamente es dentro de la clínica y eso es claro y eso es clave. Y lo de la repetición, digamos, voy a tratar de cerrar esto de la repetición con algo, y es que la repetición en la clínica también es muy compleja y lo dice Soler, no recuerdo en qué seminario, pero ella nos dice que lo conceptual es muy importante porque, pues si bien la diferencia entre el psicoanálisis y la filosofía precisamente es la clínica. Si no hubiera clínica, el psicoanálisis sería una filosofía. Lo conceptual son los pilares que van a permitir distintos desarrollos. Por eso también esta invitación de pensar la fobia en términos del nuevo Romeo. No sé qué tanto se haya hecho, no sé qué tanto se haya pensado. Por las experiencias que yo tengo en el foro, la mayoría de mis compañeros, bueno, no sé si la mayoría, pero varios trabajan, por ejemplo, con autismo, trabajan con niños, pero también por la experiencia veo que no es, o sea, que muchas veces cuando se escribe sobre niños se escribe de la teoría, pero no hay una práctica con niños. Entonces, claro, cuando yo veo todo lo que, por ejemplo, en el foro, Esteban, eh, se trabaja con niños, hay una cuestión muy distinta, que no es como vamos a generar edificios teóricos sin más, sino vean, la experiencia y la teoría nos dan esto, o sea, se puede ir avanzando y eso tiene distintas cuestiones. Esto pasa con la repetición. Ya, ¿cuál es el problema con la repetición? Eh, que la repetición se ubica como un imposible o apunta a un imposible, entonces seguramente el análisis llegará hasta donde llegue esa repetición de la pérdida, ¿no? Si no se puede decir nada sobre lo real, ¿cómo se ponen palabras? Hay una movilización allí, ¿no? Hay una movilización, hay algo distinto. Eh, no sé, ¿alguna otra duda, Juan David? ¿Quieres terminar con algo? Pues esto último que dices me llama mucho la atención acerca de la repetición de algo como que apunta hacia algo imposible, ¿cierto? Que en cierta manera no se puede poner en palabras, eh, pero que nosotros hacemos un esfuerzo como sujetos de ponerlo en palabras. De allí pues surge mucho conocimiento, ¿cierto? De allí surge a partir de, digamos, de ese imposible, surge cosas maravillosas. Por ejemplo, lo que es la poesía, ¿sí? Algo que se siente, algo que apunta a un imposible, hacerse uno con el otro, por ejemplo, el amor. eh, y se puede decir un poco algo es imposible, ¿cierto? Más no se puede llegar a decirlo todo. Eso es todo. De Muchas acuerdo, gracias. de acuerdo. Gracias, gracias a ti, Juan David. Bueno, voy a volver, que nos queda aproximadamente media horita para terminar acá y seguir con la discusión. Y si, de nuevo, si tienen alguna pregunta, yo no tengo la pantalla, entonces no puedo ver el chat porque estoy como basándome en unos apuntes que tengo aquí en Word, pero listo. Entonces, ya no recuerdo dónde iba. Ok, acá. Pero bueno, ¿qué es una fobia? Directamente el miedo a un tigre de papel. Esta definición sirve para entrar a la fobia, dejando de lado cualquier introducción sobre miedos variados, sobre pesadillas y lo demás que ya se ha tratado. Es un tigre de papel, entonces, puesto que no hay una encarnación de la imagen del miedo, no hay una realidad detrás del objeto de la fobia, o si acaso la hay, no es algo peligroso en absoluto. Así se puede entender a la fobia como lo contrario del objeto traumático que se encuentra y se encuentra por sorpresa. Sí, aquí hay una distinción, digamos, no en vano. La primera parte de la clase va por las pesadillas y aquí estamos entrando a la fobia. No es lo mismo una pesadilla que una fobia. En la fobia hay un objeto que probablemente no existe o que si existe no es dañino, como lo decía en lo político, o sea, donde más aparece la imagen o donde la fobia se da, es donde menos hay. Entonces, si bien hay una imagen, esta imagen, no sé,
tenerle miedo a los lobos en mitad de la ciudad. No hay muchos lobos en mitad de la ciudad, pero esa imagen toma esto. Es lo mismo que una pesadilla en la cual se da una cuestión de piqué, ¿sí? En la cual hay algo traumático, algo de lo real que llega. Entonces, esto apunta a una gran diferencia con respecto a la pesadilla, con respecto a Das Ding, pareciera en principio, pues ya no se trata sobre lo psíquico que aparece y que despierta en lo real, o que despierta a lo real, o hacia lo real. Si la fobia se da por algo poco peligroso o inexistente incluso, no se trata de la experiencia del mundo que desarma al sujeto, ¿sí? Sobre el trauma. No se trata sobre el principio de realidad, no se trata sobre el trauma de la guerra, no se trata sobre la ruptura de un real que hace que yo sienta este miedo respecto a algo que en efecto me puede herir, me puede lastimar. No hay nada tíquico allí, no se corresponde con la realidad. En este sentido, cito que no se trate de un peligro de la realidad, sino que el miedo sea real, es justamente lo que certifica su carácter significante. Esto lo dice Soler. Es por esto por lo que al tratar a quien sufre una fobia, esto del principio de realidad, se puede intentar decirle como, pero porque le tiene miedo a, no me ocurre nada de nueve animales, digamos, porque le tiene miedo a las mirlas. Porque le tiene miedo a las mirlas si las mirlas vea que no le hacen nada a nadie y ni siquiera hay muchas. No es un miedo a la realidad, no es un miedo a las mirlas de la realidad, es un miedo que tiene que ver con un significante, con qué es una mirla. No en el mundo, insisto, no en el mundo, sino hay algo en ese mirla que tiene que ver no con la imagen de la mirla, por eso no es imaginario, sino con su carácter significante, no tiene que ver con la realidad y con mi experiencia empírica del mundo, sino con algo distinto. Por eso, si se trata de un miedo real, se vuelve a poner en primer plano esta diferencia entre lo real y la realidad. No son lo mismo. Y lo que habría que preguntarse es, ¿qué es lo que hay detrás de ese significante? ¿Qué es lo que hay detrás del significante mirla, del significante caballo en el caso de Juanito? ¿Qué es lo que hay allí detrás y qué es lo que se está encubriendo, qué es lo que se está velando? Este objeto inofensivo, lo llamo así, el objeto inofensivo que es el de la fobia, recubre otro objeto. De lo que se trata en el fondo es, entrando en el término, en la cuestión de la angustia, es precisamente angustia. Una angustia que se vuelve síntoma en la fobia, porque el miedo es más tratable, ya que está arropado por un significante. Entonces, de lo que se trata en la fobia es de generar un síntoma y un significante que sea capaz de acoger la angustia. Y volvemos a esto de que un hecho necesita ser dicho. No lo dice así Soler, de hecho, pero lo hecho y lo dicho van ligados, porque lo importante es tomar, acotar y nombrar. No en ese orden, pero esa es la idea. ¿Por qué es importante la fobia o por qué se entiende este miedo más tratable en la fobia? La fobia permite nombrar y por lo tanto acotar. Esto implica que da un lugar a un hecho y lo relata, lo cual permite ubicar unas coordenadas al significante, ¿no? Eso es importante. Lo real, en efecto, se encuentra en juego, pues de lo que se trata es del objeto. Sin embargo, a través del tratamiento específico de la fobia, se le da un lugar determinado por un significante, lo cual es más tranquilizador. El miedo allí, el miedo de la fobia, es distinto al miedo de la angustia, ¿sí? Que esté, digámoslo, pasado al significante, lo encasilla, y eso es bien importante. Entonces, hay que volver a los ejemplos del Babacar, por ejemplo, de la pequeña Piggle, ¿sí?
pues hay una comparación ineludible con el caballo de Hans, a pesar de que la pequeña Beagle no presenta una fobia y Hans sí. Hay una cuestión de cómo se está representando allí lo real, el objeto que no se puede poner y el cual está velado, el cual está, no sé si velado sea la palabra específica, porque eso tiene un peso bastante claro, pero el cual aparece a través del objeto inofensivo en el caso de la fobia. Entonces, hay que ver que para Hans, para el pequeño Juan, para Juanito, el caballo representa un peligro porque muerde y porque tiene varios factores. Entonces, el miedo, la angustia ha pasado a ubicarse en un significante que es el caballo. Y ese caballo es un riesgo claro respecto a ciertas cosas, porque me puede patear, me puede morder. O sea, insisto, no es el miedo a la realidad. No sé, cuando uno está en un concierto o algo así, llega la policía montada o cualquier caballo, uno puede tener miedo a que un caballo lo patee, porque seguramente un cosazo de un caballo lo mata a uno. Pero de esto no se trata la fobia, no se trata de un miedo a una posibilidad en la realidad, se trata de el peso que está cargando el objeto caballo, el significante caballo, en el caso específico de Juanito. Sobre el Babacar, por el lado de la pequeña Beagle, ella no sabe nada, el Babacar no quiere decir nada. Entonces, esto que está encubriendo el caballo y también Babacar es el real que no se puede simbolizar por definición, pero ambos están tratando de representarlo, ¿no? Como, o sea, el Babacar parte de la pesadilla. Si la pesadilla marca el Babacar, en tanto es palabra, lo hace ocultando algo, pero no a través de la generación de síntoma, como si sucede con el caballo del pequeño Hans. Por supuesto, la palabra inventada es más problemática porque no acota de la misma forma que un caballo, sino que expresa algo que igual parece no decir nada, aunque al menos ya es palabra, que hay dos mecanismos distintos. En el caso de Hans, la generación de síntoma, en el caso de Beagle, la generación de palabra. Sin embargo, una palabra que no representa nada no es un peligro tan acotado como si un caballo. Yo del caballo puedo ir, ¿no? Recordemos que en principio de lo que se trata acá es de poder huir. El gran problema de la pulsión es interna, no se puede huir, sino que está allí. Cuando yo encuentro un peligro en el mundo externo, algo que me incomoda en el mundo externo, pues tengo el escape motriz. Algo así sucede acá, ¿no? Si yo veo un caballo, pues tengo como huir de él, porque lo tengo ubicado, tengo la coordenada. No así con la angustia, porque la angustia es algo que sobrecoge. Entonces, si hay llamémoslo una ganancia en la fobia. Porque precisamente hay una limitación. La angustia, a diferencia de la fobia, se da sobre algo que no se sabe, algo ilocalizable que, por lo tanto, no se puede evitar. Las coordenadas de un miedo implican corporalizarlo, tomarlo, acotarlo y nombrarlo. Sí, esto es importante. Perdónenme 2 segundos, ya alguien se encarga de esto. Ok, entonces se trata de tomarlo, acotarlo y de nombrarlo. Perdón, listo. Esto requiere dar cuenta de cómo se nombra, del hecho mismo de hacerlo. Si no hay palabras que logren ubicar el miedo en el objeto, no se puede hablar de una fobia. Esto también es bien importante porque estas son precisamente las coordenadas y es a qué se le tiene miedo, a X, Y, Z, P, Q, R, S, T, ¿sí? Si no hay un lenguaje, no hay cómo, o sea, si no hay palabras, no hay cómo nombrarlo. Por eso también la pequeña Beagle parece que lo que tiene es un neologismo, pero no es capaz de llevarlo a la representación, al significante, porque no tiene las herramientas, ¿sí? Ok, aunque también esta parte es rara porque al parecer sí hablaba, o sea, entendí que la pequeña Beagle no lo hacía porque no podía hablar, pero al parecer también cuando fue donde Winnicott volvió diciendo que Winnicott no entendía. Y para expresar eso, evidentemente, tuvo que haber hablado. Aquí es curioso lo que pasa con esta niña, pero bueno. Entonces, el objeto de la fobia se vuelve nombre.
porque acota la angustia, haciéndolo de manera más o menos arbitraria. En la discusión que se da al final del capítulo hay dos preguntas que tienen que ver con la cuestión de si el significante que se escoge es arbitrario. Y Colette Soler dice como, pues más o menos sí, pero no del todo. Es decir, obviamente es algo que el niño asume en el mundo, es un objeto del mundo del niño, el cual va a volver un significante propio, ¿no? No se trata, insisto, en que el pequeño Juanito haya visto que los caballos hacen X, sino que simplemente el pequeño Juanito tenía, llamémoslo, buenas relaciones, al menos no les tenía a los caballos, y de repente el significante caballo se volvió el significante de la fobia. Entonces, sí hay algo arbitrario ahí, pero también está la cuestión ex nihilo del significante, que un significante también es significante y la lengua se moviliza, la lengua avanza, la lengua cambia, porque los significantes cambian. Sí, hay algo muy bonito que dice Colette Soler, que básicamente es que aquellos quienes quieren que la lengua se mantenga la quieren ver muerta. Sí, o sea, como esto es esto y esta palabra no puede cambiar. Y precisamente se trata de eso. Sí, hay una elección de significante que entre todo debe ser arbitraria, pero es un significante del mundo del niño que él simplemente va a ser propio. Bueno, ya cierro. Entonces, la fobia no es pesadilla, no es producción efímera, porque precisamente la pesadilla es una producción efímera, aunque juega con el miedo respecto de algo, en lo cual obviamente se asimila a la pesadilla, ¿no? Y pues este miedo tiene que ver con lo real. ¿Mm? Pero la fobia es algo que se sostiene en el tiempo. Perdón, algo de aunque de lo que se trata es del objeto, del peligro que se acerca precisamente como un enigma. Entonces, en último término, de lo que se trata acá y de cómo asedia de alguna manera al sujeto. En la pesadilla se da de una manera, en la fobia hay un trámite distinto y la fobia, pues la fobia tiene que ver con la relación entre el niño y los significantes, relación que va a cambiar en la medida en la que el niño crezca, por lo cual seguramente la fobia también va a cesar, ¿sí? No se trata de precisamente que yo crezco y me doy cuenta ya que las mirlas no son peligrosas, sino que mi relación con el significante mirla va a cambiar. Si fuera el primer caso, vuelvo a decirlo, yo podría explicarle a alguien que tenga fobia por una mirla como, mira, no te preocupes, que las mirlas no hacen daño. Y a través de una racionalización, seguramente el niño podría entender que así es, porque si ve el mundo y dice, oh, sí, las mirlas no hacen daño, no tengo por qué temerles, se acabaría. Pero evidentemente no es el caso. Evidentemente no es el caso. De lo que se trata entonces de la relación con el significante y de cómo el sujeto y su relación con el gran otro está en juego allí. Y bueno, hasta ahí voy. Buenos días, gracias. Quiero hacer un comentario. Primero que todo, agradecerte, muy interesante tu presentación. Quería decir, pues, sencillamente como un comentario que me genera esta lectura y tu presentación. Digamos, pues, el sueño podría representar algo así como un descanso de la vida, ¿sí? Pero la pesadilla con su despertar despierta de nuevo la vida, la dificultad de vivir, la insatisfacción de vivir, como que se me ocurre decir eso. Pensaba también preguntarte si la repetición comparte la misma estructura que la pesadilla, en ese sentido. Y ahora que hablas de la fobia como
como un tema de significante, o sea, de cómo la fobia se estructura es como a partir de un significante, digamos, no pues lo del tigre de papel, no tanto por el tigre mismo, sino por el significante tigre, digámoslo así, si lo entendí bien. Sencillamente me acordé ahorita de una situación. Yo en algún momento trabajé con niños en un colegio y me acuerdo ahorita de un niño que le tenía fobia a los perros. Y pues a ese niño lo vio una psicóloga de enfoque comportamental. Ella fue al colegio a dar su informe y estaba muy contenta porque el niño ya no tenía fobia a los perros. Y bueno, hizo toda su presentación, en fin, y al final ella hace un comentario de este orden. Ella dice, bueno, estoy un poquito preocupada, tendré que seguir trabajando con este chico porque ahora el niño le tiene miedo a los insectos. No sé, ¿qué comentarios te genera de pronto este pequeño anécdota o en el sentido de lo que has dicho del significante? Gracias. Pues no sé, obviamente es un caso y hay que mirar, por supuesto, pero me acordé de esa experiencia. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias, Silvia. Bueno, empiezo por la primera, este despertar a lo real y despertar al mundo. A mí esta me parece bastante interesante. Digamos, aquí remarcaba yo que Colette Soler utiliza que hay un despertar a lo verdadero de lo verdadero, ¿sí? Es como si hubiera, ¿han visto Inception? Como si hubiera tres niveles, o al menos dos niveles en el sueño. Por un lado tenemos el mundo real, pero el mundo real igual está arreglado por el principio del placer. Perdón, primero está el mundo de la realidad, siendo coherente con la distinción que se hace entre real y realidad. Y el mundo está arreglado por el principio de placer, ¿no? Nosotros buscamos placer, claro, tenemos que encontrar un balance con el principio de realidad, pero estamos reglados por el principio del placer. En el sueño, no necesariamente, a pesar de que sea el sueño más placentero, el Das Ding está ahí. O sea, y Das Ding es la duda que surge en el sueño placentero, la imposibilidad de armar un relato muchas veces coherente. La pesadilla es el despertar a lo verdadero de lo verdadero. O sea, aquí hay que ver que, por ejemplo, a lo que está apuntando Soler y a lo que apunta Lacan en últimas, y es muy diciente el caso de la pesadilla de Primo Levi, es que lo real es algo que se presenta de forma traumática, y lo traumático tiene que ver con que no se puede simbolizar. Entonces, esto real, das Ding, es algo alrededor de lo cual se constituye imagen bueno, sujeto y cuerpo. Entonces esto real es el tuétano, básicamente, de la existencia. Ya no sé si me estoy poniendo muy, pero el punto es, lo real es alrededor de lo cual giran los significantes y alrededor de lo cual hay armazón. Por lo tanto, esto lo que está apuntando Lacan es que lo real es lo más verdadero, lo verdadero, como lo llama Colette Soler, porque ahí no se está arreglado por el principio del placer, ¿no? Freud lo ponía como más allá del principio del placer, que en última, si uno lo piensa, es un más acá del principio del placer, pero esa es la idea. Entonces, esto real es algo de lo cual no se puede escapar, no se puede escapar. Volver a la vida, despertar de la pesadilla, es volver al principio de realidad, y eso fue algo que Primo Levi no pudo hacer, por eso se termina suicidando. O sea, ni en el sueño ni en la vigilia había principio del placer, digámoslo de alguna manera bastante light, por lo cual para descansar tuvo que suicidarse. Nosotros, cuando volvemos a la realidad, al mundo de la realidad, lo reconfiguramos después de este despertar a lo real, nos calmamos, ¿no? Se viene el despertar fuerte, el sudor o el llanto o cualquier expresión de cómo nos encontramos con eso real, que no podemos simbolizar, con eso que es lo más interior, pero el mundo vuelve a la tranquilidad del principio del placer, vuelvo a reconfigurar mi realidad con respecto a eso. Entonces, de alguna manera están esos tres niveles, lo verdadero de lo verdadero es lo real, y eso real es traumático, ¿sí? La vigilia y el sueño, que no es pesadilla, se arreglan por principio del placer, en último término. Lo que buscamos es
satisfacción, digámoslo así. Por otro lado, lo de la estructura de la pesadilla y si la comparte con la repetición. Digamos, la repetición es como la punta, lo entiendo yo, como la punta de la lanza. Es lo que se produce, es como el proceso que se produce, que no es lo mismo en la pesadilla. Es decir, uno puede hablar de esta repetición psíquica que no es del significante cuando se pone en juego lo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decía Esteban, lo que se repite es la insatisfacción. Das Ding es algo que existe como agujero y por lo tanto no existe como objeto, ¿sí? O sea, en tanto ausente hay una señal de que algo hubo ahí, pero no hay un objeto que lo colme, no hay un objeto que lo ocupe. Es imposible. Entonces lo que la repetición en últimas va a hacer es repetir la inexistencia de este objeto, ¿sí? No hay un objeto que colme, no hay nada. Entonces se restaura la falta, se restaura la falla. Y en la pesadilla se restaura la falta del otro, ¿sí? O sea, el otro está en falta y nos damos cuenta de eso. Claro, como es Das Ding no lo podemos encontrar de frente, como es real no lo podemos encontrar de frente, más bien, porque no es un objeto, es una ausencia. Y lo que nos encontramos son representaciones que intentan estar frente a él, velarlo, pero fracasan. Entonces, la repetición es precisamente lo que ocurre dentro de la pesadilla, ¿sí? Y por último, respecto a esto de la fobia de los perros y los insectos, mi comentario sería muy limitado, honestamente, porque yo no soy psicólogo, entonces cuento con la suerte de que hoy está acompañándome Esteban, seguramente él puede decirse algo un poco más respecto a eso. Pues sí, ese es un ejemplo bien interesante porque ir atrás del objeto fóbico como con la ilusión de eliminarlo, bueno, es una oferta del mundo, digámoslo así. Los niños tienen fobia, los niños tienen miedos. Y como en el mundo hay muchas ofertas, porque efectivamente es el mundo en el que vivimos, hay ofertas para abordarlo desde muchos aristas. Una de ellas es eliminar el objeto fóbico. Entonces, no le tiene miedo a los perros. Ay, pero le tiene miedo al insecto. ¿Sí o no? Y este psicólogo lo más seguro es que vaya atrás del miedo a los insectos y cuando el niño, entre comillas, se cure, aparecerá otra cosa. Pero no podrá ir más allá, digámoslo así, ¿sí o no? La oferta del psicoanálisis es distinta. Es no quedarse pegado al objeto, de decir, el problema es el perro, o el ejemplo que ponía Sebastián de la mirla. No, la cosa no es la mirla. El problema no es la mirla, ni el perro. Sino más bien, efectivamente, qué es de la relación con el otro, qué es de la relación que el niño tiene, digámoslo así, con el otro, con el mundo, que se juega y se acotó en el significante perro. Entonces el problema ni es del perro, ni del insecto, ni de lo que le pongamos ahí. Sino más bien efectivamente es de cómo el significante recortó ese pedacito del mundo y el niño puede nombrarlo. Que esa es la diferencia y el abordaje que está haciendo Sebastián al referirse al caso Juanito y al Babacar de Winnicott. Caso Juanito de Freud y Babacar de Pigl de Winnicott. Que es muy interesante, ¿no? De cómo se recorta el mundo. Pero bueno, solo podría decir eso. Me gustaría, pues, otra pregunta. Faltan 10 minuticos. Bueno, 7 en realidad ya. Buenos días. La palabra. Hola Darío, buenos días. Pues, ¿cómo está? Muchas gracias, hombre, muy chévere la situación de haber leído el texto a Colette Soler y luego ver su reinterpretación del texto. Me pareció muy interesante con respecto a lo que están hablando del objeto fóbico en los niños. Al final del texto, Soler dice, en la mayoría de fobias infantiles puede verse el momento en que se hacen inútiles. El sujeto ya no las necesita y sin que se haya hecho forzosamente un análisis. Así es como se resuelven la mayoría de las fobias de los niños. Me trae un recuerdo cuando uno encuentra la experiencia de Melanie Klein en sus trabajos clínicos con los niños y ella va encontrando que ese temor de los niños a ser destruidos por el monstruo que llega por las noches, por el coco, por el dragón, por el lobo que destroza, parece ser que ella lo tiene como una parte de una identidad, ¿cierto? Que se oculta detrás de esa imaginación que tiene el niño, de esas fantasías de los cuentos de hadas. Ella lo va a proponer en esa época a través de sus experiencias clínicas con niños. Pero digamos que me parece interesante cómo Melanie Klein empieza a encontrar una relación
entre esos objetos fóbicos y la actitud de los padres, ¿no? Entonces empieza ella como a tratar de ver de que hay otra estructura de superyo en la infancia que es muy distinta al superyo de la adultez, y el miedo va a ser necesario para construir ese superyo. Entonces yo diría, no sé si estoy entendiendo bien, pero yo diría que la angustia como que no tiene un significante, un nombre en sí, pero en la fobia sí ya hay un nombre, pero esa fobia esconde algo más, ese nombre está escondiendo algo más. De pronto por eso lo que decía el compañero, bueno, sí, se elimina la fobia al perro, se elimina la fobia a la cucaracha, pero pues va a aparecer de nuevo el síntoma desde otra forma, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado. Y el temor de los niños, me parece muy interesante la estructura que propone Melanie Klein, como ese miedo que tiene el niño por ser destruido por los padres, cuando realmente inconscientemente lo que quiere hacer el niño es destruir al padre, ¿no? Entonces, el miedo es como una condición, como una defensa. Bueno, era esa la cosa que iba a hacer, el momento en el que iba a hablar. Muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Sí, hay algo precisamente con la angustia. Aquí lo que está en juego es lo real. O sea, en el caso de la pesadilla o en el caso de la fobia. El punto es que está en juego de distinta manera. ¿Sí? En la fobia se hace síntoma y se le pone un nombre, se hace significante, y ese significante es alrededor del cual va a girar el miedo. En la angustia no es así, ¿no? Y en la angustia está totalmente de fondo presente, lo real, ¿sí? Me corregirán, Esteban, pero la angustia se entiende estrictamente como el exceso de objeto en ese momento, ¿no? ¿El exceso de qué? De objeto, o sea que el objeto está cerca, básicamente. En el seminario de la angustia, Lacan dice que la angustia es la falta de la falta. La falta de la Sí, falta. entonces Sí. más que la cercanía del objeto, también es como que verse en posición de ese objeto. Así lo interpreto yo, y lo podríamos charlar en los poquitos minutos que quedan. Pero esa frase de la falta, me parece muy, muy interesante a mí, porque ahí también ya se introduce un poquito de la función del objeto, ¿no? Como esa función de distancia. Pero cuando el sujeto se ve en ese lugar, algo aparece. No cualquier cosa, ¿sí o no? Y ahí llega la angustia. De acuerdo. Es eso, si falta la falta, o sea, la falta es constitutiva, constituyente. Si falta la falta, hay algo que es problemático en ese momento. Entonces, el problema es que no se sabe qué. Y esto lo pone aquí Soler, o sea, la angustia nos representa una oscuridad absoluta. ¿Qué va a pasar? Con el ejemplo de la mantis, ¿sí? O sea, yo sé que si yo soy algo para el otro, voy a ponerlo en los términos más coloquiales que se me ocurren. Yo sé que si estoy al lado del Campín y ese día jugaba Santa Fe y yo aparezco con una camiseta de Millonarios, corro como loco porque me va a ir mal. Ahora, si jugaba Santa Fe y yo aparezco con una camiseta de un equipo argentino, viene la angustia porque es que no sé qué me va a pasar, ¿sí? La fobia que permite actuar, porque todo está acotado. Yo actúo porque ya hay un significante que me permite moverme. Con la angustia yo no sé, y hay algo que simplemente llega. Y ese es el gran punto. Por eso Esteban lo ponía hablando con respecto a la pregunta que hacía Silvia, y es de lo que se trata acá en últimas, en tanto lo real es de la configuración del sujeto y pues del gran otro, o sea, cómo se da esta relación, qué es lo que está detrás. Nos importa el significante es un síntoma, ¿sí? Se vuelve una cacería de brujas cazar la fobia porque no se está yendo al problema, ¿sí? No se está yendo de ninguna manera al problema, sino que se están tratando simplemente los objetos. Entonces el objeto no importa, porque lo que importa es lo que está detrás del objeto, y lo que está detrás del objeto es la falta del otro. Bueno, nos quedan 2 minuticos. A mí me gustaría hacer un último apunte, y es que me llama mucho la atención, y es que en los 3 capítulos se repite algo en Soler. Y es que empieza siempre como con una reflexión sobre lo social, se introduce en lo subjetivo, va y viene como una banda de Moebius, adentro afuera, ¿sí o no? Pero siempre terminamos hablando de la infancia, que me parece bien interesante, ¿sí o no? Porque efectivamente el campo del miedo y el campo de la fobia nos lleva a ese momento constituyente de la vida humana. Y inmediatamente se me viene a mí a la cabeza ese textico de ella misma que se llama Lo que queda de la infancia.
Y habrá que ver en estos momentos, por ejemplo, ya lo podemos traer a la actualidad, época de pandemia, COVID, una época que nadie se imaginó vivir, pero la estamos viviendo, cómo, cómo esos retornos infantiles empiezan a dar, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención y lo podríamos retomar ya en la siguiente coloquio, ese rasgo que me llama tanto la atención de que es que vamos, venimos de la sociedad, hablamos del extranjero, hablamos del odio, hablamos de todo esto y ¡pum! Terminamos hablando de los niños. Sí, Sí, me llama de mucho la acuerdo. atención, pero bueno, solo quería decir eso. Como para terminar. ¿Puedo Bueno, decir algo adicional en relación a lo de Esteban? Sí, Gloria. Pues terminamos hablando de la infancia porque el sujeto en análisis eso es lo que hace. Ujú, De eso es una constatación clínica que, que se mantiene desde Freud a nuestra época, ¿no? Que, ¿por qué hablamos de la infancia en el psicoanálisis? Porque los sujetos en análisis siempre van allá, ¿no es ujú, cierto? Eso por un lado. Y de otro, también en relación a lo que tú estabas, ustedes dos, ambos planteando, como ese recorrido que Colette Soler ha ido haciendo a lo largo de estas lecciones, es que ella empieza preguntándose de qué tenemos miedo, ¿no? ujú, Y es un seminario que ella inicia a menos de una semana de que se pasasen los atentados en París, y entonces está en vivo pues un miedo a una realidad, a una situación amenazante que viene, que llegó del exterior. Eh, y nos va llevando de los miedos, digamos, colectivos, de lo que amenaza para todos desde fuera, a el terreno propiamente psicoanalítico, y es el miedo en la singularidad, ¿no es cierto? Dos asuntos. Ella dice, bueno, la angustia, porque realmente el psicoanálisis, el concepto alrededor del que gravita lo que pueda decir sobre los miedos tiene como eje la angustia, ¿no es cierto? Entonces vemos pasar de los miedos en plural a la angustia, y ahí se abren dos asuntos. Por un lado, las pesadillas y las fobias, ¿no es cierto? Y bien lo dice, la angustia da pie a dos asuntos, o a las pesadillas o a la fobia, y la fobia es un síntoma, es el síntoma, no. Y ahí ya ella va entrando en el hilo propiamente psicoanalítico. De aquí para adelante, este seminario se dedica a trabajar alrededor de lo que es la categoría de fobia en psicoanálisis y particularmente con Lacan. Una de las cosas que vemos que va a decir es que no cualquier, lo que en el discurso común llamamos fobia, no es fobia. mm, No cualquier miedo a un animal, a un objeto, es fobia. Eso es una precisión como muy importante que ella hace, donde demarca el discurso de la psicología, el discurso corriente de lo que llamamos las fobias, que van en aumento. Y quería decir eso. ujú. Muchas gracias, Gloria. Bueno, por hoy terminamos, ¿verdad, Sebastián? Queda despedirnos, agradecerles la asistencia. Los esperamos en nuestro próximo coloquio, porque bueno, esto continúa, ¿verdad? muchas gracias, Esteban, muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien y hasta luego. Bueno, en unos cuantos minutos, a las 11:10, retomaremos nuestra actividad sobre acoger la angustia en tiempos de crisis, la segunda mesa. Entonces, quien se inscribió a esa jornada, en 10 minutos nos conectamos por ahí. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego.